Listo. Entonces, bueno, como algunos saben, los del semillero saben, vamos a hablar hoy de este webinar de eSport, que es sobre el impacto del COVID-19 en salud y pues las oportunidades y los retos en América Latina. Y es un tema en verdad muy interesante, no es tanto de medicina, sino que pues es muy interesante, ya van a ver. Y entonces, para empezar, pues les traigo una información de Statista y de la OECD, que pues nos habla del número de casos confirmados de coronavirus de COVID-19 en América Latina y el Caribe en 2021. Y pues como pueden ver, regionalmente Colombia es uno de los países con más casos confirmados, Brasil pues es el que más definitivamente, Argentina, México, Perú y Chile también son los que siguen. Y pues estos países van a ser más importantes cuando lleguemos más adelante a lo que decía el webinar. Pero si vemos personas fallecidas, de nuevo, los mismos países lideran: Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú y Chile. Y si llegamos al número de pruebas médicas de coronavirus, otra vez Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina y México. Entonces, como podemos ver, estos países han sido pues, los más golpeados por el COVID. Aparte, son los que han hecho como el mayor esfuerzo en términos de pruebas médicas, pero no tenemos los datos ajustados pues por población, que sería pues una limitación de esta información que les estoy trayendo. Y en el webinar, ¿qué nos dicen? Entonces, del top 20 número de casos, 5 de los países son de Latinoamérica y solo uno, que es Brasil, está en el top 5. Y los otros son Colombia, Argentina, México y Perú. Si ajustamos por población, el número de casos, aparecen 3 países en el top 20 de Latinoamérica: Brasil, Argentina y Chile. Y ahora sí vamos al número de muertes. Del top 20, otra vez, 5 países son los que están de Latinoamérica y son los mismos, pero ahora tenemos 2 países en el top 5 e incluso en el top 3, que son Brasil y México, y pues Estados Unidos siendo el primero. Entonces, pues básicamente América es el top 3. Y ajustado por población está México, Perú, Brasil, Colombia, Argentina y Chile. Están 6 países. Entonces, nos decía este webinar que incluso con estos datos tenemos un subregistro pues, de la información, tanto de casos como de muertes. Entonces podría ser que haya más países en tanto número de casos como número de muertes y ajustados por población que no estamos viendo. ¿Y por qué es esto? En parte por pruebas limitadas de COVID-19, tanto por la adquisición, porque en Latinoamérica pues no ha sido posible en la mayoría de casos generar la prueba, hacer la prueba, sino que toca importarla. Aparte, tenemos estrategias de implementación de testeo y políticas públicas que dificultan la realización de las pruebas, la recolección, el procesamiento de las pruebas. Aparte, es difícil acceder a región, y por esto me refiero a las zonas aisladas de los distintos países. Entonces no se puede hacer pruebas completamente por todo el territorio pues, de los países, y es difícil establecer el cerco epidemiológico, en parte porque mucha gente no respeta las cuarentenas, sale a la calle y se contagia o contagia a otros y no se sabe exactamente con quién ha estado, con quién no ha estado. Y aparte, hay un registro de muertes variable. Entonces, la definición de muerto por COVID-19 puede variar entre países, puede variar incluso entre estados. En los países con organización federal hay casos que nunca se confirman si son COVID o no, entonces queda pues el muerto sin saber si era muerto por COVID, no muerto por COVID. Los casos que mueren sin la atención médica en la casa, por ejemplo, y las muertes masivas, que no sé si se acuerdan en Ecuador o Perú, que empezaron a morir las personas y tenían que sacar los cuerpos a la calle y, y pues como que no se sabe si terminan contando o no como muertes por COVID. Entonces la primera conclusión es que Latinoamérica ha sido una región muy afectada por pues, la pandemia, y 3 razones principales: por factores relacionados con la capacidad de respuesta, por factores relacionados con la población latinoamericana y por lo que yo llamé como arbitrariamente otros factores, que son pues varios y ya vamos a profundizar en cada uno. Entonces, primero, factores relacionados con la capacidad de respuesta. Y primero, el bajo gasto en PIB en salud en Latinoamérica ha sido pues un obstáculo porque los países no tienen la infraestructura y los recursos, ni el desarrollo, ni la capacidad investigativa para enfrentar el COVID.
Entonces, acá el webinar nos proveía con esta información de Argentina, Brasil y Chile, siendo los que tienen más inversión de PIB en salud, con 9%, Colombia 7,6%, México 5,5% y Perú 5,2%. Ahora, ¿con qué países nos comparamos que no sean de Latinoamérica? Entonces, la OECD en 2019, que son los últimos datos que tenía, puso que Australia tenía una inversión de 9,3%, Bélgica 10,3%, Canadá 10,8%, que sería con lo que viene a compararse el gasto de Argentina, Brasil y Chile. Colombia se compararía más con países como Israel y Grecia, que tienen 7,5 y 100,8% respectivamente, y países como México y Perú vendrían a compararse más con Turquía de 4,4% y Hungría de 6,4%. Aparte, tenemos sistemas de salud débiles. Esto pues se demuestra en parte por las cifras de cobertura y de aseguramiento y de acceso. En países que hay teóricamente cobertura universal como el nuestro, pues el acceso no es real, no es tan tangible. Y en otros países la cobertura pues no alcanza a ser universal y el aseguramiento es limitado y pues esto impide pues la atención en salud. Aparte, la baja capacidad de testeo, como ya había mencionado, y hay unas cifras aparte que dicen camas por 1.000 habitantes 1,9 en la región, doctores por 1.000 habitantes 2,28 y enfermeras por 1.000 habitantes 5,1. Entonces tampoco hay suficiente personal, no hay suficiente infraestructura para atender el número de casos que la pandemia ha traído y hay un efecto de cuello de botella, en parte porque la atención primaria es débil y hay una mala articulación de todo el sistema de salud, entonces se congestionan los hospitales de mayor nivel y no se puede atender a las personas, pues a la cantidad de personas que se necesita. Y como estaba mencionando antes, hay organización federal, por ejemplo, en México y Brasil, que pues lleva respuestas descentralizadas y entre los estados y medidas asimétricas que impiden el control y pues como retención del COVID. Y aparte hay gobiernos polarizantes, por ejemplo, Bolsonaro y López Obrador, que eran eh, pues fieles creyentes de que la pandemia la podían superar, que tenían que hacer reactivación económica, que no era necesario la cuarentena, o gobiernos débiles y la inconformidad social que vemos en Colombia, Argentina y Chile. Entonces, la gente está saliendo, la gente está manifestándose y pues esto también afecta la capacidad de respuesta. Factores relacionados con la población, tenemos que la población en Latinoamérica tiene alta prevalencia de comorbilidades como la obesidad, la diabetes mellitus y la hipertensión. Hay una alta informalidad laboral y la adherencia pues, a las medidas de aislamiento es variable, en parte por esa informalidad laboral que obliga a las personas a salir, incluso pues en momentos de cuarentena estricta. Y la desobediencia, pues que se difiere del caso anterior, porque estas personas salen por voluntad propia a hacer reuniones, a hacer fiestas en los locales que abren ilegalmente. También Latinoamérica se caracteriza porque hay una densidad poblacional alta en áreas urbanas y especialmente en áreas de pobreza en las ciudades, en las zonas más marginales de la ciudad, y esto pues facilita que se esparza el COVID y aparte hay fatiga social por las cuarentenas, por las crisis económicas, por los gobiernos, el manejo de la pandemia y esto pues lleva a la gente a movilizarse y otros factores. Primero, las teorías conspirativas que empezaron con el COVID, que las torres 4G y que ahora incluso pues es el chip de la vacuna. Las crisis económicas y sociales preexistentes que facilitan pues lo que estaba hablando de que la salida de la persona que tiene que ganarse el día a día. Las respuestas asimétricas que impiden un control regional, porque pues si, no sé, Colombia lo está manejando bien, pero Brasil no, o Venezuela no, por incluso los fenómenos migratorios va a haber pues una imposibilidad de contener el COVID y pues ha habido desastres naturales como concomitantes, huracanes, erupciones volcánicas, han surgido nuevas variantes y pues en nuestra región la importante vendría a ser la de Brasil. Y pues como hay una incapacidad de hacer pruebas y vacunas desde la materia prima y hay una necesidad de importar, pues eso afecta la capacidad de respuesta y pues los procesos de vacunación lentos con dificultades en acceso y desorganización, como vemos en Colombia, pues que llega la vacuna, que no está la vacuna, que la EPS llamó, que no llamó.
Todo esto pues afecta a cómo se contiene el COVID. Entonces, las secciones a partir de oportunidades de mejora, primero que es importantísima la detección temprana y la respuesta coordinada, tanto por el sistema de salud como de manera internacional, y que en Latinoamérica hemos sido lentos e ineficaces. Lo segundo es que los incentivos vienen a ser muy importantes tanto para la población como para las instituciones, los locales, para mantenerse adherentes a las medidas de prevención, aislamiento y detección de casos. Los malos resultados en la pandemia son pues un resultado de procesos multifactoriales, como hemos venido hablando de inequidades, crisis, desempleo. El sector privado es necesario y pues es vital para expandir la capacidad de testeo, la cantidad de camas de UCI, porque como hemos visto, el sector público, la inversión pues del Estado no es suficiente y la vacunación sigue siendo un problema pues que no debe ser minimizado tanto en acceso a las vacunas como la distribución. Y la pandemia de COVID es altamente regresiva por lo que veníamos hablando de que afecta más al trabajador informal, a la persona que ya vive en pobreza y a la clase media, pues que se está empobreciendo. Entonces, el rol de HEOR, y creo que pues acá hay gente que no sabe qué es HEOR, es Health Economics Outcomes Research. Eh, Básicamente nos dice que HEOR tiene que hacer más estudios costo-beneficio alrededor de la preparación y respuesta ante pandemias para justificar la mayor inversión. Es decir, tenemos que investigar más, tenemos que prepararnos más, tenemos que lograr mejores sistemas para responder y pues para que esta investigación justifique que los estados aumenten su inversión, pues como ya hemos venido hablando, para la respuesta, se debe revisar la costo-efectividad de las intervenciones basadas en población, por ejemplo, la prevención versus el cuidado médico de las personas que se enferman. Se abren nuevas líneas de investigación por todo lo que está pasando alrededor de la pandemia, que se deben mejorar los modelos de predicción de nuevos casos, hospitalizaciones y muertes para justificar la colaboración global, para que los países entiendan la necesidad de todos estar en la misma página y todos tener acceso a los recursos. Y se debe trabajar en la evaluación de tratamientos y vacunas en caso pues, de incertidumbre y evidencia limitada, como es pues, este caso. Las implicaciones del COVID pues, no son solo las que les había mencionado, sino que hay un impacto cultural, por ejemplo, pues la cancelación de los carnavales, de Río, de Barranquilla, nuestro país que es tan religioso, por ejemplo, el no poder ir a misa, el no poder hacer procesiones de Semana Santa, o incluso en la cotidianidad del cierre de los bares y rumbeaderos, eso afecta a todo, eh, como la cultura y el bienestar social de otra manera. Además, el COVID evidencia el retraso en la región en términos de producción de conocimiento e investigación. Tenemos que importar nuestras pruebas, no pudimos generar una vacuna y pues hasta ahora México está generando pues su propia vacuna, pero como Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, no tenemos las capacidades para hacer eso. Entonces falta la inversión en investigación tanto universitaria como independiente. Necesitamos tener más incentivos para desarrollarnos en ese aspecto de conocimiento y aparte pues nos beneficia en otras áreas. También es, uy, perdone, y ya. Algo positivo es que hay colaboración en la región. No sé si han escuchado el LAN COVID, pero pues yo no lo había escuchado, lo mencionaron en el webinar. Básicamente es una organización que surge a partir de la colaboración internacional y hacen estudios y análisis epidemiológicos pues, relacionados a COVID en la región y pues incluyen también Estados Unidos y Canadá. Y se centran principalmente en distribución, acceso y capacidad de vacunación. Y porque nosotros en Latinoamérica estamos pues relativamente peor eh, que otros países en vías en desarrollo como en África, en Asia. Principalmente, primero por las condiciones preexistentes que ya habíamos mencionado, que tenemos una mayor proporción de personas obesas con diabetes e hipertensión que África y la mayoría de los países asiáticos. Aparte, en Asia principalmente vimos respuestas rápidas y coordinadas, y aparte la colaboración de la población. Entonces, eran más adherentes a las medidas de aislamiento, eran más adherentes a las medidas de lavado de manos o de tapabocas. Y esto pues el ejemplo es Taiwán y Corea del Sur, aunque Corea del Sur pues ya es más un país desarrollado
que en vías de desarrollo, pero pues su respuesta fue adecuada. Y ha habido mayor ayuda internacional a países africanos por la percepción de mayor vulnerabilidad de la región versus Latinoamérica. Entonces, COVAX llegó primero allá, se invierte más en recursos económicos, mandan equipos e instrumentos necesarios, y Latinoamérica queda un poco más olvidada. Y había dos teorías más en el webinar que decían que, primero, en países asiáticos y africanos, por la condición de ser más rurales, por tener cierto pues, desarrollo inferior, por decirlo así, están más expuestos a los coronavirus y que por esta exposición han desarrollado población resistente o inmune a este virus particular, al COVID, y que hay mayor subregistro de información en África que en Latinoamérica, que pues, por eso explicaría que estemos peor en cifras. Y ese era el webinar, pues como el resumen del webinar. Y ahora vamos a hacer el Kahoot. No sé si alguien tenga preguntas, comentarios.